Cara a cara, platicando el día de hoy con Luis Cisneros, director del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Existe esta ley que también es relativamente nueva, Luis, sí. O sea, no tiene, ¿qué te gusta? Más de 5 años. Que se septiembre del 2011, y la propia ley señala la creación del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, que sin embargo no había sido creado hasta la presente administración. O sea, todo esto se formuló, se ideó en la administración anterior y se está materializando. Bueno, hay un contexto, es un contexto incluso internacional. En el 2001 hubo la Asamblea Internacional para la Atención del Envejecimiento. El envejecimiento es un fenómeno global. Es un fenómeno del siglo XXI. O sea, pero cuando hablas de envejecimiento, no te refieres al proceso de que todos vamos hacia la vejez, sino que la población envejece, o sea, cada día hay más adultos mayores en proporción con los jóvenes y con los niños. Y también tiene que ver con que quienes vamos rumbo a la vejez tenemos una expectativa mayor de vida que la que había antes, gracias a los avances médicos. Tiene que ver, el envejecimiento se da en el plano individual, se da en el plano familiar. El tener un adulto mayor en casa implica una serie de ajustes en la dinámica familiar, que implica, bueno, pues quién va a cuidar al adulto mayor, dónde va a estar, sobre todo cuando entra en una situación de dependencia. Y si cabe esperar que vamos a vivir cada vez más años, pues también cabe suponer ¿Cuál que es el promedio actual de vida? Bueno, el promedio, el estimado de vida en México es de 69 años para las mujeres, 64 años para los hombres. Sin embargo, cuando alcanzas los 60 años de edad, se espera que vivas otros 21 años más en México. Mínimo. Así es decir, rebasando los 60 puedes llegar hasta los 81 años. Ahora, platícanos de la ley, Luis, o sea, realmente esta ley, ¿qué considera? O sea, ¿a qué tiene derecho el adulto mayor? Te hablaba, la ley se da en el contexto de nuevo paradigma de derechos que se les son señalados a los adultos mayores. Primero, sí, en este nuevo, sí, por supuesto, derecho a la salud y atención médica acorde a su edad, que el tema de la enfermedad en un adulto mayor es diferente al de una persona joven. En el joven es la ausencia de enfermedad, en el adulto mayor es saber convivir con tu enfermedad y que la enfermedad no te limite funcionalmente. Tienes el derecho, lo decíamos, al cuidado de la familia y de la sociedad misma, a tener una vida libre de violencia, a que puedas tener acceso a educación continua, actividades culturales, recreativas, a la participación, a que sea tomado en cuenta tu opinión en los aspectos comunitarios. Dentro de la encuesta nosotros nos dábamos cuenta de que el sector de la población que más activamente participa en la obligación cívica de votar son los adultos mayores. El 80% de los adultos mayores a los que les preguntamos acude a votar a las elecciones. Compáralo con los jóvenes y te vas a dar cuenta. Sin embargo, si tú les preguntabas que si veían reflejados sus valores en sus gobernantes, ahí la proporción pues bajaba, se desploma exactamente. Tienen derecho a la seguridad social, a la asistencia social en caso de necesitarlo, a contar con asesoría jurídica gratuita y representación legal. A ver, esto de la asistencia social, aunque no hayas pertenecido durante tu vida laboral al Seguro Social o al ISSSTE. Es correcto, y bueno, allí tenemos iniciativas como es el Seguro Popular, y mencionaba yo el tema de la pensión universal. El presidente Peña Nieto propuso una reforma constitucional que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que actualmente se discute en el Senado, que señala el derecho a la pensión universal, y que todas las personas mayores de 65 años, así como hoy reciben este apoyo, que es un programa del 65 y más, que son 580 pesos mensuales, lo mencionaba aquí. Esta ley prevé que este apoyo económico vaya incrementándose gradualmente hasta estar por encima de la línea mínima de bienestar, que actualmente es de 1,500 pesos mensuales, y que se va ajustando, bueno, de acuerdo a los estándares de la Coneval. De aprobarse esta iniciativa, en efecto, sería un derecho constitucional, y bueno... ¿Qué más? ¿Cuáles son los derechos? El trato preferencial por parte de las instancias de gobierno, lo que decíamos de que no tengas que hacer filas, de que los programas sean acordes a tu edad, a vivir sobre todo con decoro y dignidad, a que tengas un ambiente emocional afectivo en tus hogares y las comunidades, y que tengas el respeto y reconocimiento de familia, autoridades y de la sociedad en general. Y esto, lo digo, se da en un marco internacional, que está incluso impulsado por la ONU, y que México, como firmante de este acuerdo de acción para la atención del envejecimiento, se comprometía a ¿cómo se hace leyes. Cumplir esta ley? Mira, te voy a decir lo que nosotros como instituto queremos hacer. Nosotros, en este primer año, y estoy muy contento porque, si tú me permites, les estaría dejando aquí el primer ejemplar, recién salido del horno.
es un plan estratégico para una ciudad amigable con los mayores de la zona metropolitana de Guadalajara en su primera fase. ¿Qué quiere decir eso? Sí, hay un programa de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, que se llama Red Global de Ciudades Amigables con los Adultos Mayores. Este programa señala una serie de obligaciones que quienes forman parte de esta red tienen para con sus personas mayores y que es un proceso de mejora continua en varios aspectos. Espacios públicos, en temas de vivienda, lo estábamos mencionando en este momento, que tiene que ver tanto si vives en tu familia, como si tienes los apoyos para que tu familia pueda atenderte, como si te vas a una casa de retiro, como si estás en una estancia de día, etcétera, ¿no? Tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la participación social, con el respeto de la sociedad hacia tu persona, con la inclusión incluso laboral, si es que así lo deseas. En la encuesta que nosotros hicimos, si bien el 75% de los adultos mayores ya no desea trabajar, el restante 15%, que sí, alrededor pues del 15% que sí desea trabajar, solamente 1 de cada 10 encuentra posibilidades de empleo. Entonces, aquí estamos ante una situación de discriminación por edad que también tendría que legislarse en su momento, ¿no? Pero bueno, cada uno de estos aspectos, la Organización Mundial de la Salud te da una guía para que tú como ciudad te califiques. Nosotros, el día de hoy, puedo decirte que hicimos esa valoración junto con el sistema DIF Jalisco, junto con los DIF municipales, con los colegios de gerontogeriatría, con expertos en el tema de gerontología y geriatría, y tenemos un diagnóstico preliminar de cuál es la situación que enfrentan nuestros adultos mayores. Te comparto lo que nos dice el estudio. Vemos que existe desatención familiar para el adulto mayor, que la dinámica de la vida nos obliga a salir y trabajar y que dejamos a nuestros adultos mayores desatendidos, que los medicamentos son muy caros y que pues eso obliga pues también a que la familia no tenga a veces la oportunidad de cuidar a su adulto mayor. Otro problema es la marginación social, que hay una imagen estereotipada del anciano como una persona enferma, débil, cansada, sedentaria, improductiva, y que ello ha provocado que la figura de adulto mayor se erosione socialmente, por lo que no es tomado en consideración por respecto a su opinión. Vemos que hay una carencia de espacios y servicios adecuados, lo platicábamos ahorita. La falta de supervisión pública de las casas de retiro o asilos, aunado también a lo costoso que es el servicio profesional a domicilio para el cuidado de los adultos mayores. Eso provoca a que proliferen establecimientos que no cumplen con requisitos y características mínimas de infraestructura, seguridad y atención. Además de que hay una carencia de personal profesional en materia gerontológica o geriátrica. Hay alrededor de 30 geriatras en todo el estado, pues lo cual te habla de que no existe suficiente personal profesional. Barreras físicas para el adulto mayor. ¿Cuánto le tocaría a cada geriatra? Imagínate, sin embargo, en el tema de salud no estamos tan mal, fíjate, porque el adulto mayor tiene una cultura de cuidado. De autocuidado. Así es, y de atenderse y de acudir a las instancias médicas, al seguro social, etcétera, ¿no? Eso encontramos también en la encuesta. Te hablaría de barreras físicas que padecen los adultos mayores, hay falta de respeto hacia el transeúnte, hay canceles abiertos, lo vemos, automóviles estacionados que bloquean las banquetas y rampas para discapacitados, hay una mala planeación urbana, hay que decirlo, cambios abruptos de nivel por árboles cuyas raíces han dañado los pavimentos de la banqueta. Es todo un calvario el transitar las calles de la ciudad de nuestros adultos mayores. Hay marginación del espacio público, las tecnologías de la información y comunicación no son accesibles a los adultos mayores, lo que provoca el aislamiento y pérdida de contacto de nuestras personas mayores y la situación de precariedad y pobreza de la que hablábamos. A partir de este diagnóstico, nosotros estamos promoviendo que los 6 municipios de la zona metropolitana suscriban su voluntad de adherirse a la Red Mundial de Ciudades Amigables de las Naciones Unidas. Ya puedo yo darles el adelanto que este próximo 28 de agosto el Ayuntamiento de Guadalajara estará, si así lo determina el Cabildo, aprobando su adhesión a esta Red Mundial de Ciudades Amigables. Hemos platicado ya... Tiene muchísima chamba por todo lo que dices, ¿no? Y, sin embargo, la pertenencia a esta red te permite contar con asesoría técnica,
a nivel internacional, y a partir de tu diagnóstico tú mismo señalas cuál es el proceso de mejora que puedes llegar para aspirar a ser esa ciudad amigable con los adultos mayores que queremos, ¿no? Y bueno, te decía, ya platicamos. Pero ¿cuáles son 3 requisitos fundamentales para pertenecer a esa red? Tener este diagnóstico inicial, que este diagnóstico además lo aterrices en las comunidades con los propios adultos mayores. Correcto. Que no quede nada más en un trabajo de escritorio de expertos, sino que vayas y acudas con el adulto mayor a su colonia a preguntarle cómo vive su ciudad en materia de espacios públicos, vivienda, transporte, cada uno de los ejes que establece la guía, y a partir de ello tú tienes solamente un año para que este plan te sea validado por la Organización Mundial de la Salud, y ahí, una vez que está aprobado, tienes 3 años para dar resultados muy concretos a partir de indicadores que tú mismo establezcas. ¿Quién mide los resultados? La Organización Mundial de la Salud. Y si los cumples, te ratifica tu pertenencia. Te pongo un ejemplo. La Ciudad de México y Cancún en su momento pertenecieron a la red y perdieron esta adhesión porque no cumplieron seguramente con sus propios... Nada, o sea, es que es muchísima chamba. Es mucha chamba, pero no necesariamente tienes que aspirar ya a estar en una situación a lo mejor de primer mundo. Tienes que dar los pasos hacia allá, y uno de esos pasos tiene que ver condiciones, así es, tiene que ver con la cultura de respeto, tiene que ver con la cultura del envejecimiento. Actualmente cultura. Si tú te das cuenta, el mayor bloque poblacional que hay son las personas que tienen entre 40 y 50 años. En la zona metropolitana de Guadalajara, de entre 50 y 60 años, hay 350,000 personas. Otras 350,000 son mayores de 60 años en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 2020, este porcentaje de adultos mayores va a irse duplicando. Si hoy hay 1 de cada 10 jaliscienses es persona mayor de 60 años, se estima que para el 2030 esta proporción sea del 20%, es decir, que se duplique. Y en el 2050 estaremos hablando que 1 de cada 4 jaliscienses tendrá más de 60 años. El 25%. Así es, y esto ocurrirá a nivel mundial. Entonces, lo que hagamos en 3 años y que sigamos haciendo entonces, tendrá que impactar para que la ciudad la adaptemos, así como hay que prepararnos en el plano individual para envejecer, hay que preparar a la familia para que cuando nuestros mayores o nosotros mismos envejezcamos, también hay que prepararnos como sociedad, como gobierno, para cuando la población envejezca. Hacemos una pausa, es Cara a Cara, regresamos.